Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles llevar, como siempre, los diferentes puntos de vista y análisis pertinentes de temas que gravitan en nuestro medio. Agradecemos a nuestros colegas periodistas de Telenoticias Megavisión por la importante labor de informarnos desde muy tempranas horas de la mañana. Saludo cordialmente a Tania Pastor esta mañana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. El gusto es mío saludarte un viernes más, estar acá acompañada con Elic Ramón, con Elic Goches, con Bessie y por supuesto con toda la audiencia de Grupo Megavisión, especialmente de Diálogo. Así es. Bessie, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo a los colegas aquí en el panel, a ti, Tania, a ti, Ernesto, y felicitarte nuevamente. Es cierto, ¿sí? feliz cumpleaños porque le diste otra vuelta a las sol. patronales, Sí. Otra vuelta al sol. Vamos a la fiesta patronal. Que el Señor te bendiga en todo tu trayecto y que te brinde muchos años más en abundancia y prosperidad con tu familia. Amén, así será. Gracias. Don Rafael Goche, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo en este panel de viernes. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ernesto, de colegas panelistas y también la audiencia en una oportunidad más para ejercer la ciudadanía con la responsabilidad que conlleva el hecho de que nos den un micrófono y cámara para poder expresar nuestros análisis y comentarios, ¿no? Bueno, quiero saludar también a Ramón Villalta. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto también tenerte aquí en el panel de viernes, en esta edición especial de Diálogo 21, ¿no? No, buenos días y muchas gracias por la invitación y poder compartir con este selecto grupo para poder conversar sobre temas de interés del país. Así es, en efecto, este día no podemos pasar por alto hacer un análisis acerca de en este caso, la juramentación de Jorge Castaneda como nuevo presidente de ANDA, en sustitución de Rubén Alemán, quien tenía desde luego la presidencia de esta importante institución, que por cierto se da en el contexto de una serie de situaciones generadas en la Asamblea Legislativa, en la cual no solo se hablaba de una condonación de deuda en cuanto al sistema también tarifario se refiere, sino que también a la fijación de tarifas mínimas. Por ejemplo, para la propuesta que en algún momento se planteaba, era que en la iniciativa las zonas residenciales de alta plusvalía tendrían tarifa mínima como de $7.05, y en el caso muy de aquellas zonas consideradas de alto riesgo que fueran recuperadas, en este caso por las autoridades, sería de $3.25. Total, así están las cosas. Esto es parte de lo que vamos a tener hoy y otros temas importantes. Veamos a continuación el siguiente preámbulo. Durante la noche del martes 20 de agosto, Casa Presidencial anunció un cambio significativo en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Rubén Alemán deja su cargo como presidente de la entidad y es reemplazado por Jorge Castaneda, quien lideraba la Autoridad Salvadoreña del Agua. Este cambio sucede en medio de polémicas por una iniciativa presentada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que pretendía la condonación de deudas y el aumento de tarifas mínimas de agua. En otro tema, la Asamblea Legislativa autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda a garantizar 2 nuevos préstamos por un total de 342.6 millones para el Fondo de Conservación Vial. Además, los legisladores aprobaron otro endeudamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina por 465 millones, sin una discusión profunda sobre los proyectos que se van a financiar. Y en noticias de desarrollo local, el presidente Nayib Bukele anunció la apertura de 6 nuevos agromercados a partir de mañana. Con esta expansión, el Ministerio de Agricultura y Ganadería alcanzará un total de 44 puntos de venta distribuidos en todo el país. Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a productos frescos y apoyar a los productores locales. Estos y otros temas serán analizados en el debate político semanal de Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó
Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de la temática que vamos a desarrollar. Y como lo decía, este tema de la situación que se ha generado en ANDA, esta sustitución de la presidencia, trae consigo y genera muchas expectativas, y sobre todo también en ese contexto mismo en que la que se generaron. Voy a comenzar contigo, Ramón, para que nos pongas en perspectiva qué razones crees tú que podrían motivar la destitución de Rubén Alemán como presidente de ANDA. Bueno, no sé si es destitución o finalmente renunció también, ¿verdad? Porque puede Yo más que el término, quizás voy a hacer una corrección. Creo que es la sustitución. Ahí dejamos abierto si es que fue sustituido porque... ¿verdad? Exacto. Tienes mucha razón. Sí, bueno, yo creo de que en ANDA hay una situación histórica que está relacionada con la modernización, con la garantía de satisfacer el derecho de acceso al agua potable de la ciudadanía. Hay muchas zonas que todavía carecen de este tipo de servicios. Hay municipios que tienen problemas significativos de años, pero hablo de décadas, que no han podido resolver esta situación y no se ha logrado satisfacer este derecho. Por supuesto que siempre que los presidentes de ANDA están en la búsqueda de garantizar la sostenibilidad en la atención de este servicio, pues recurren a medidas que tienen que ver con el aumento. Pero la reacción misma de la ciudadanía provoca siempre que haya un retroceso. Y yo no creo que la idea de presentar una condonación y la idea de presentar un aumento tarifario haya sido simplemente un invento del presidente de ANDA sin tener el aval previo de otras entidades y la bendición especialmente de Casa Presidencial, porque nadie llega a la Asamblea a presentar nada si no va con la bendición. Lo que pasa es que al final la ciudadanía, al poner protestas en contra de un aumento tarifario, pues provoca que haya un retroceso. Pero no creo que haya sido un invento sin contar con el aval. Es la que se planteaba, yo lo mencionaba. Claro, pero digo, hay una reacción, pero no creo que él iba a llegar a la Asamblea. O sea, no se le iba a jugar por sí solo. Por sí solo, no creo. Un funcionario, eso yo se lo hacía ver ayer, por cierto, en comité, ¿no? Vamos a ver, don Rafael, quiero, como parte de los invitados esta mañana, ¿cuál es su punto de vista? Y ahí el resto tienen la palabra. Sí, a mí me tomó un poquito por sorpresa, ¿verdad? De hecho, bueno, estaba en un programa comentando otras cosas y de repente, mira, última hora, ¿verdad? Destituir. Yo creo que sí se trató de una destitución. De hecho, me parece que no tuvo tiempo el funcionario ni siquiera de renunciar, ¿verdad? Claro, se despidió de buena manera, ¿verdad? Se despidió de una manera elegante, agradeciendo, etcétera, pero uno tiende a correlacionar dos cosas que pasaron el mismo día. Primero, precisamente el tema de el retiro del dictamen para el aumento de tarifas y el tema de la condonación. O sea, cuando se da un retiro en la plenaria, es decir, se supone pues que cuando bajan, es el término que ocupan, ¿verdad? Cuando baja un dictamen a la plenaria, se supone que ya está revisado, discutido y verificado, ¿verdad? Pero cuando te lo regresa, especialmente en esta asamblea donde no existe lo que existía antes, ¿verdad? Que había una serie de negociaciones y que de repente un grupo parlamentario que tenía votos clave se echaba para atrás. Ahora es muy extraño y muy raro que un dictamen que se supone que ya está verificado, te lo regresen así, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí tuvo que haber alguna fuerte descoordinación. Descoordinación. Descoordinación y que sí, pues probablemente no traía todos los avales, porque incluso me parece que al momento de presentarlo, antes de que lo regresara a la plenaria,
como que hubo alguna intención de presentar el decreto como favorable, como que mire, aquí iba a haber una cosa buena, cuando lo que se estaba dando en realidad era un aumento tarifario, sin criterios, sobre todo, sin criterios claros para definir qué vas a entender por zona residencial, qué vas a entender por zona comercial, qué vas a entender por zona recuperada, que eso puede dar lugar a muchas arbitrariedades. O sea, el matiz era el tema de la condonación, porque se hablaba de la condonación. Yo creo que la condonación, a mí me parece que es una cosa buena porque, de acuerdo, porque son zonas que yo he conocido casos de gente que ha tenido sus casas ahí en situación de que no las puede ocupar y nadie ha pagado eso por años, ¿verdad? Entonces yo creo que yo más bien creo que el tema está en los aumentos que se habían planteado y que no hubo la coordinación suficiente, que al momento de darse ese desacuerdo que le regresan el dictamen, pudo haber ahí, bueno, esto es lo que yo había planificado, no me van a apoyar, entonces, bueno, se da la salida, yo creo que bastante sorpresiva. Un decreto que sin duda alguna tuvo el aval de ser aprobado por la comisión que en su momento en teoría sí, pero en teoría sí. Voy con ustedes. A ver, planteando una pregunta que la hemos hecho en su momento y es en este sentido. ¿Puede un funcionario digamos, presentar una propuesta de esta envergadura sabiendo el impacto socioeconómico que esto le tendría a la imagen de un gobierno? Pregunta para ambos. Acuérdate que los ministros tienen iniciativa, ¿no? De acuerdo. Pero él es presidente de una autónoma y le firman la iniciativa 3 diputados. La pregunta sigue siendo, se supone que estuvo en la comisión, se supone que la habían revisado. Un ministro como un presidente de una autónoma no se levanta un día y dice, mire, es un buen día para presentar esta iniciativa, vea, hoy creo que el clima es agradable, vamos a ponerle $7 de tarifa fija a la gente, ante el aumento de la canasta básica, vea, vamos a ponerle también 3.25 de tarifa fija por el aire que reciben en ciertas comunidades, porque no reciben agua, reciben aire. Y entonces se metió la pieza y yo creo que ahí fue el presidente el que les jaló las orejas probablemente, porque el jefe de fracción había subido un tuit donde le estaba diciendo de que le viene un parte del alivio económico, mire que aquí nosotros como somos tan buenos diputados, les estamos entregando ahora un tema favorable para ustedes, obviando estos aumentos que pasan a sacrificar a los menos favorecidos, no solo porque no reciben agua, sino que reciben aire, sino que además se les iba a ensartar una cuota fija alta, por $1, por 50 centavos que sea, la gente que sobrevive con el salario mínimo o con ingresos menores al salario mínimo no soporte ese impacto. O sea, a mí me parece que un presidente que maneja bien su imagen, un presidente que sabe cómo está, qué le impacta y qué no creo yo que haya estado atentamente informado de lo que iban a hacer. Le han de haber dicho, mira, vamos a hacer unos ajustes, vamos a hacer un par de cosas. El hombre Rubén llegó a la comisión y les llegó a explicar y todo. Entonces yo asumo que el presidente, bueno, si es parte del alivio o qué tan grande es el impacto, quizás ya saben. Ya cuando empezó a ver el golpe, porque ese golpe no es tanto que le iba a caer a los diputados, sino que le iba a caer al gobierno central. Entonces les dije, me quitan eso, pero para ayer. Y le tocó al jefe de fracción borrar el tuit. Y entonces terminamos de confirmar que allá solo se aprieta el botón. Ok, vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu valoración con lo que han dicho tus antecesores? Yo quiero plantear un antecedente solo como a manera de introducción. En el tema del derecho al agua como derecho humano, esta legislatura sí nos quedó debiendo la ratificación del reconocimiento como tal en la misma Constitución. Y me parece que fue por la simple razón que la iniciativa no había sido de Nuevas Ideas, lo cual yo creo que es un punto que podríamos superar en el futuro,
ya que el derecho humano, el beneficio no iba a ser para la Asamblea ni para el partido, sino que para todos y cada uno de los salvadoreños. Creo que allí fallaron. Sin embargo, cumplieron con una parte de deuda histórica también de la ley del agua, que había pasado por muchos proyectos, muchas discusiones. Bueno, al fin ahora la tenemos, mejorable como todo, pero ya tenemos una ley del agua. Tenemos una nueva asociación o un nuevo instituto que rige el agua, que es de donde sale el ahora presidente de ANDA, que antes estaba en la ASA. Y en ese sentido, yo creo que todo lo que ha sucedido es parte del enigma que envuelve desde hace 2 meses aproximadamente a la Asamblea Legislativa. Porque ciertamente no hay nada que pase, especialmente de un funcionario de nombramiento del Ejecutivo, y que no se sepa por parte del cabeza del Ejecutivo, que es el presidente Nayib Bukele. Entonces, cuando se hace esta iniciativa, como dice Bessie, pasa a la comisión, etcétera, yo creo que probablemente el señor Rubén Alemán, quien me parecía una de las mejores personas más capacitadas para el cargo en el que estaba desempeñando, y que lo estaba desempeñando muy bien, bajo la salvedad del tema de un terreno propiedad de otro funcionario, pero yo creo que ya saben de qué estoy hablando y no viene el tema en este momento. Sin embargo, a excepción de eso, yo creo que era uno de los funcionarios más capacitados para el puesto que estaba desempeñando. El que llegó también me parece que tiene una alta calificación. Sin embargo, yo creo que quizás el señor Alemán estaba pensando en los 10 millones de recorte que había tenido ANDA en el presupuesto, y de alguna manera tenía que solventar. Y el problema creo que fundamentalmente reside en el hecho que se vendió esto. Ese tuit que menciona Bessie es un tuit que después fue eliminado por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, y la idea que se le planteaba a la población era un alivio económico al bolsillo de los salvadoreños en la factura de ANDA. De hecho, casi el tuit fue calcado de otro tuit que publicó ANDA antes que el jefe de fracción. Pero, es decir, yo creo que la molestia no solo es que iba a duplicar la tarifa para casi todos, que incluso ni siquiera recibimos un servicio de agua continuo y permanente, sino que, como dice Bessie, recibimos aire. No todos reciben, por lo menos yo nunca he recibido agua al 100% durante las 24 horas del día, pero el hecho es que el agua, su saneamiento, lo que conlleva también a la higiene de las personas, no se limita al agua potable, también es que podamos tener agua para hacer nuestras necesidades y que haya un correcto tratamiento de dicha agua, y que podamos entonces también solventar nuestro tema de higiene personal, que a la vez es un tema de salud. Por eso es que se vuelve tan importante, y algo como esto iba a golpear en un momento coyuntural donde la canasta básica ha subido, el salario mínimo no sube, ya pasaron los 3 años. Sí. Entonces realmente esto iba a impactar de una forma increíblemente negativa a la imagen del presidente Bukele, y pareciera, yo no quiero pensar mal, pero pareciera como que hubo aquí un juego de intenciones ocultas. Sí. No lo sé, lo que sucede es que no nos salen a decir nada, pero sí me parece difícil creer que esto era total conocimiento del presidente y que luego repentinamente se baje. Ojo que la iniciativa la introducen 3 diputados que por lo menos a mí no me parecen conocidos sus nombres, ¿verdad? Con el respeto que me merecen, pero no sé quiénes son. Pero ¿qué tipo de suspicacia o sospecha podrías? Lo que sucede es que esto iba a dañar definitivamente la imagen del presidente. ¿Tú crees que hubo una mala intención? Me cuesta creer que el señor Alemán pudiera tener una mala intención, pero el hecho de que siempre es el jefe de fracción el que introduce estas iniciativas y las discuten, y ahora son 3 diputados de la llanura, ya eso es en sí un mensaje. Abrimos el debate. Vamos a ver, te vi con ganas de opinar con relación a ese punto. Sí. Yo parto de este hecho, Ramón, de que muy rara vez en la Asamblea Legislativa llega una iniciativa sin el debido conocimiento de Casa Presidencial. O sea, siempre llega, y ha sido como una regla. Por lo tanto, uno dice, bueno, probablemente sí había conocimiento del contenido, de lo que esto significaba. Llega a la Asamblea, pues lo va a introducir cualquiera igual, pero el debate que finalmente tienen un dictamen favorable, ese dictamen no lo discutieron así nomás, sino que también tenía como ese aval. Casi siempre cuando baja un decreto al Pleno,
es porque también tiene la bendición. Se supone, pero también hay una cuestión ahí. Uno se pregunta, bueno, y que la comisión y los diputados no tienen una cantidad de asesores técnicos a su servicio que puedan detectar. Según la lista. Ya lo regresemos a eso, vamos a ver. Pero es interesante el punto. Según las listas publicadas. Mi pregunta es la siguiente, y en términos de abonar en una parte con la posición de Tania. Aquí no hay fracciones con quien negociar. Nuevas Ideas no está negociando con nadie, ahí solo son ellos, 54 votos de los 60 que tiene esa asamblea. Este segundo dictamen que retiran. Exacto. Segundo. Exacto. Ojo con ese punto. ¿Con quién están negociando más que con ellos mismos? Ok, veas esa pregunta, Bessie. En menos de un mes. Buenos días, señores. ¿Ustedes saben la diferencia entre empleados y funcionarios? Bueno, mire, que antes de que contesten las abogadas, antes. Sí. Ajá, mira, fíjate que es una pregunta que tiene que ver con una discusión que lleva varias semanas, ¿verdad? Sobre el tema de que planteaba televidente ahí. Ajá, porque el tema es que con esa diferencia entre empleados y funcionarios es que se ha justificado el hecho de que no se podía dar cierta información, ¿verdad? Que los funcionarios sí, pero los empleados no, aunque la ley de acceso a la información pública, miren, yo no soy abogado, pero las leyes no son solo para los abogados, las leyes son para que cualquier ciudadano con una lectura atenta las pueda entender. Entonces, yo voy a dar mi opinión como no abogado, no especializado. Pues hombre, un funcionario es aquel que ha sido electo o nombrado, ¿verdad? Y un empleado es aquel que ha sido contratado sin que medie una elección popular o un nombramiento de una autoridad, ¿verdad? Y yo creo que en la ley de acceso a la información pública, en ese aspecto de la máxima publicidad y la transparencia, que es una palabra que a muchos les causa un poquito de alergia, ¿verdad? Pues ahí está que los asesores, que entiendo yo que son empleados, pues están incluidos en la debieron jugar un rol verdaderamente para el cuarto. Sí, lo que a ver, sucede Tania, es que... hay una pregunta, a ver, tú puedes darle respuesta. Saludos al panel. ¿Por qué no quitan a los 3 diputados que le dieron iniciativa? Dice el televidente. Bueno, primero contestemos lo anterior. Hay varias definiciones incluso dentro de los convenios suscritos y ratificados por El Salvador en cuanto a la definición de empleados y funcionarios públicos para los efectos de qué se entiende cuando se corrompen, ¿verdad? O cometen actos de corrupción. De hecho, el artículo 39 del Código Penal establece una diferencia clarísima que debemos entender por funcionario, por empleado, por agente de autoridad y por agente de autoridad pública. Y por todo tipo de autoridad. En ese sentido, es bien simple la definición que debemos manejar para que no lo tecnifiquemos y compliquemos mucho. Funcionario es el que toma las decisiones, empleado es el que las ejecuta. Fin del comunicado. Y ahí se acabó. Entonces, ¿por qué no despedir a los 3 diputados? Los diputados no se despiden, ¿verdad? O sí se despiden si lo queremos utilizar de una forma retórica, pero para el 2027 los que no esté de acuerdo la población en votarlos y que no queden. Pero para las formas de destitución, si tenemos que ir allá por el artículo 120 en adelante, que regula todo lo relativo a la Asamblea Legislativa de El Salvador, y tenemos 4, es más, yo creo que está en el 131, siempre es de los primeros ordinales, porque ahí son ordinales, en donde se establece que los diputados nada más pueden salir del ejercicio de sus cargos por renuncia, por muerte, por hay una que en donde incluyen todo lo que no está descrito en la Constitución, allí se va todo, ¿verdad? Y me parece que es cuando se va por permiso, cuando se van en otros cargos, creo. Pero aparte de eso son de elección popular. No son de elección popular. No, además que presentar el dictamen no es un delito. Además es parte de la iniciativa. Es ejercer una de sus potestades. Vamos a ver. Donde ves esa figura de que estás electo como diputado y te pasan para otro lado es con este niño Ayala, ¿no? Que fue elegido igual como que diputado, el viceministro de Osiris Luna, director de seguridad. Pero yo creo que la pregunta del televidente iba más enfocada al sentido de, bajen al titular y dejen al suplente, porque eso que hicieron es una ofensa para los salvadoreños. Vamos a ver, hay una pregunta también que formula un televidente. Dice Ernesto, buenos días. ¿Queda claro ahora entonces que la pita se revienta por lo más delgado? Y Alemán era quizás el más delgado de ahí, ¿no? Era lo más delgado. ¿Qué piensas? Sí, bueno, el empleado es desechable, ¿verdad?
el funcionario, sí, no, es que es así, funciona lamentablemente, pues, de esa manera. Obviamente, como digo, no creo que el expresidente de ANDA haya llegado con una iniciativa de esta naturaleza sin que hubiera conocimiento previo desde Casa Presidencial, no creo. Lo que pasa es que se vienen y quizás se dan cuenta que la medida que se está tomando en el momento coyuntural no es la más apropiada, y a partir de la misma reacción que tiene la ciudadanía, además con un tuit que era como medio engañoso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, por una parte te condonan, pero por otra parte te aumentan la tarifa, y en un momento en el que la población sigue manifestando que sus principales problemas están relacionados con el alto costo de la vida, la pobreza, la falta de oportunidades, etcétera, y que se está cotidianamente viviendo una situación en la que la gente cada vez, en alguna medida, siente incertidumbre, siente inseguridad en su desarrollo de vida. Nunca va a haber un buen momento para el tema de actualización de tarifas. Sí hay una realidad que tampoco uno no la quiere esconder, pues el pliego tarifario hoy por hoy de ANDA es bastante bajo. Desde el 94 están el tema del pago de los metros cúbicos por aquello de los 2.29 que fue actualizado a $2.29 más o menos, ¿verdad? Entonces, es decir, se paga poco por el agua teóricamente. Lo que sucede es que no todo el mundo recibe el servicio de manera diligente, ¿no? A sus hogares, y todavía no se ha conseguido llevar el agua potable a todos los diferentes lugares de este país, y ahí te salen las campañas de, mire, lávese las manos, vea cómo, vea si no me cae el agua, ¿verdad? Mire, evitemos las enfermedades, ¿no? Fíjate que lo curioso es que ni siquiera es por falta de agua, pues en el sentido porque hay un diferencial grandísimo entre, hace poco estaba viendo un dato de que un diferencial entre lo que produce ANDA y lo que factura ANDA. Entonces, en el trayecto se dan unas pérdidas por fugas, por desperdicio, etcétera, bastante grandes, y que porque la red está bastante obsoleta. Entonces, definitivamente eso nos lleva al tema de los fondos y la inversión pública. A ese punto iba, Rafael, precisamente. Hablamos de una institución a la cual le demandamos que cumpla la expectativa del servicio de abastecimiento, ¿verdad?, de distribución. Pero, ¿y el tema el tema del fortalecimiento financiero de una institución como esa, a la que se le demanda y no tiene dinero, cómo haría? Es una pregunta. Claro, es que ese es un problema generalizado a nivel del Estado. El Estado necesita arreglar muchas cosas que han estado, digamos, pues ahí en la lista de pendientes durante muchísimos años. Pero, por otra parte, tiene que ver de dónde saca el dinero para eso. Entonces, claro, y ahí venimos con... Y nunca hay un buen día para aumentarle las tarifas a nadie. Nunca hay un buen día, no hay coyuntura. Pero diferente hubiera sido que nos digan, miren, fíjense que desde tal año, que el tema de discusión hubiese sido ese, que la gente lo hubiera presenciado, pero nos lo ocultaron detrás, o eso dio la impresión como la práctica común de esta administración, que era un beneficio real, lo que iba para la población, un alivio económico, pero realmente lo que era un incremento. Quizás sea necesario, pero ¿cuál es el estudio que lo respalda, verdad? Porque en cierta medida este decreto hubiese sido una regresión en el tema de garantizar como Estado el acceso a los derechos humanos por parte de sus ciudadanos, porque se supone que un derecho humano o un derecho fundamental, el Estado lo debe de garantizar cada vez más a más personas y en mejor manera, no hacia atrás. Vamos a ver, mira, hay una pregunta bien interesante que formula otro televidente. Con ese tipo de acontecimientos, como lo del nuevo pliego tarifario, ¿se evidencia más la medición de fuerzas entre diputados de Nuevas Ideas y el presidente? Voy a dejar planteada esa pregunta para, desde luego, debatirla cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Así es, como todas las mañanas los invitamos a ustedes a aprovechar este momento para poder disfrutar de un buen café, y qué mejor café rico, ¿verdad? El café perfecto. Mire, vamos a ver, pero no la switché ahí, ¿verdad? Ahí la están diciendo, ¿verdad? Para que vean que de verdad un sorbito de café rico. Bueno, ahí está. Bueno, también
aquí está. A nuestros invitados de esta mañana, ¿verdad? Fuerzas para seguir. Bueno, voy a hacer una aclaración. Acabamos de tragar la pregunta. Debí haber hecho este comentario, ¿no? Pero vamos a ver. Dejar planteada una pregunta con relación a este tema sobre qué es lo que en el fondo refleja esta situación. Pongamos la pregunta de nuevo en línea en pantalla para poder debatir este punto junto con otros elementos claves que Ramón planteaba sobre el tema de los momentos oportunos y las necesidades financieras de una institución, ¿verdad? Ahí está, un televidente pregunta, Ernesto, con ese tipo de situación, de acontecimientos, como lo del nuevo pliego tarifario, ¿se evidencia más la medición de fuerzas entre diputados de Nuevas Ideas y el presidente? Vamos a ver. Hay diferentes interpretaciones. A mí me parece claro que el expresidente ANDA, Rubén, no iba con la intención de afectar la imagen del presidente de la República, porque ningún aumento que pase por las dependencias del Ejecutivo van a favorecer a la administración. Una cosa son los errores que se cometan en la Asamblea Legislativa, que ya hemos evidenciado que el presidente queda libre de esto, y otra es que sus diputados de su bancada ponen un pliego tarifario en el cual va a llegar a dañar el bolsillo del salvadoreño en un momento coyuntural que todo el mundo se está quejando por el aumento de la canasta básica. Estamos fregados, no alcanza el pisto. Todavía no se ve el famoso milagro económico. Entonces, sin duda, ahora también hay una claridad, nunca va a haber un momento adecuado para actualizar las tarifas de ANDA que ya están desde 1994. El gran problema de esta administración es que no se sienta con las comunidades, no se sienta con la gente que trabaja estos temas para buscar una mejor solución. Sí, fíjate que no le pregunta a los que saben. Con el tema de yo no creo que haya una medición de fuerzas, no creo que se atrevan los diputados a establecer ese pulso en donde saben que van a salir perjudicados, pero sí, no todos. Bueno, habrá algunos. Es que cuando dicen los diputados, el televidente está incluyendo a toda la Asamblea, entonces yo creería que sí hay una medición, pero no de todos. Yo más bien pensaría que no, pero bueno, a lo que me quiero referir es a esto. Mira, cuando hay instituciones, en este caso el gobierno, que funcionan de una manera piramidal, ¿verdad? Yo creo que eso tiene ventaja y tiene desventaja, pues tampoco es que esté diciendo yo que no tenga que ser así, pero que sí, que todo viene, digamos, pensado, verificado de la presidencia de la República, digamos, su círculo de confianza, etcétera, y que ahí baja. Pues cuando se da una organización así y que puede funcionar en un país pequeño, yo creo que puede funcionar, pero también sucede que hay funcionarios que puede ser, esta es una hipótesis, por supuesto, puede ser que en algún momento crean o quieran tener ciertos niveles de autonomía y que, digamos, tengan iniciativa. Ya ha ocurrido en gobiernos anteriores, ¿verdad? Que incluso hubo funcionarios que los han quitado por eso, precisamente, por tener demasiada autonomía, y en gobiernos que no eran tan piramidales. En este caso, pues podría ser que en efecto muchos detallitos, la letra pequeña, pero no ve que puede haber alguien que se le ponga. Ajá, digamos que no estaba como bien. Sí, podría ser. Lo que sucede es que cuando tú tenés en tus manos tanto poder, a veces te puedes confundir. El apoyo de la gente me parece que es contundente y claramente dirigido únicamente hacia el presidente Nayib Bukele, nadie más. Sin embargo, cuando tú en tus manos tenés el nombramiento de todos los funcionarios de segundo grado en este país, incluidos todos los funcionarios de las entidades contraloras, pues en alguna medida puede, incluso principalmente, ¿verdad?, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía General de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde está la sección de probidad. Entonces es bien difícil. Lo que me parece lamentable es que alguien como Rubén Alemán, de la capacidad de él, un funcionario que realmente me parecía muy buen funcionario, vaya a tener que salir de la manera que salió. Ojalá y llegara a otra institución, porque es demasiada capacidad que hay que aprovechar. Ramón, hay una pregunta. Para mí, dice de la población, vamos a ver, para mí los diputados solo fueron utilizados, dice. Claro. ¿Sí? Si el jefe de fracción decía que era algo bueno, el dictamen lo hubieran presentado diputados reconocidos. Así es. A ver. Sí, lo que pasa es que el jefe de fracción avaló eso. El jefe escribió un post y después lo borró. Como ahí hay que hacer las diferencias entre quién es uno y quién es el otro, ¿cierto? Dentro de la Asamblea Legislativa. Y una cosa es el jefe de fracción
y otra cosa es el presidente de la Asamblea. Y otra casa la cantada. Que responde Sí. no necesariamente a los mismos grupos, ¿verdad? Y si el jefe de fracción sale con esta idea, entonces a mí me da pensar de que sí, efectivamente, había un conocimiento desde Casa Presidencial de esta propuesta. Claro, el presidente de ANDA sabe cuáles son las necesidades de financiamiento que la institución tiene, que con los recortes presupuestarios que ha tenido necesita para que pueda atender y desarrollar los proyectos que garanticen un mejor servicio. Pues obviamente sin ese financiamiento no va a poderlo hacer y tenía que buscarlo de una manera. Con esos incrementos pasaba esa necesidad de los en buena medida podría satisfacer o resolver en buena medida. El problema nuevamente tiene que ver con algo que hemos señalado: la falta de transparencia en el proceso de elaboración de este tipo de iniciativa, que no se abre a la consulta, que no se abre a la discusión. Es decir, este asunto debe de ser resuelto. El asunto es que se quieren buscar soluciones a problemas abriendo otros problemas, y no está ocurriendo solo en este tema, sino que ocurre, como ya lo vamos a ver, en otro de los temas que estamos viviendo en el presente. Entonces yo sí creo que aquí, más que la medición entre uno y otro o quien haya firmado, el asunto es que cuando llega al Pleno se dan cuenta de toda esta reacción y tienen que irse para atrás. Pero digo, si esto es o no necesario, no están de acuerdo. Lo que sucede es que el recorte de los 10 millones con este incremento superaba ese recorte, pero hay un tema más, que dentro del presupuesto general de la Nación no se está ejecutando todo lo que se ha proyectado. A ver, ¿no están de acuerdo en ese planteamiento? Porque no hay financiamiento. Porque yo insisto también de que ahí hay algo en la Asamblea. Si evidentemente las tarifas están atrasadas, desde el 94 se necesita financiamiento, han tenido un recorte de 10 millones, el hombre tenía que solucionar. Nunca hay un buen momento para subirle las tarifas a la gente, pero cuando el presidente está enterado y ha tomado una decisión, como cuando nos cambiaron a todos los medidores de ANDA, que nos cobraron bastante, ¿verdad? Yo estuve quejándome, eso pasó por la Asamblea y lo presentaron ellos. Y se les cambian los medidores, y quién dijo algo aquí. Y ahí estaba enterado el hombre. Es decir, no sé, vea, no sé. Ok, para ir ya cerrando porque un poco fueron varios millones que se recaudaron. Y concluir este tema. 300 y algo de millones con apuesta de estos nuevos. Quizás para cerrar, sí me parece que hay una medición de poderes, sí, definitivamente, pero yo creo que no hay que olvidar nunca nadie que el verdadero poder reside en la gente, y la gente en este caso apoya al presidente. Ninguna correlación de fuerzas va a ser superior jamás a la gente, porque eventualmente si hay una pugna, hipotéticamente hablando, entre ambas instituciones, yo creo que aunque el poder legal lo tenga la Asamblea Legislativa, que es un superpoder, siempre lo hemos dicho, al final del día el poder de la gente le va a terminar haciendo y obligando a esta Asamblea que reconozca que ese capital político es del presidente, de nadie más. Ok, entendería que este cambio entonces, la expectativa que deja el asumir la presidencia de ANDA, ahora quien fue presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que era ASA, ambos tienen su propia, digamos, su marco o su función. Pero esto de alguna manera puede proyectar también formas positivas, si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Qué piensan al respecto para cerrar este tema? Y regresamos al final del día, ANDA tiene que llevarle el agua a todo el mundo y llevar el alcantarillado y la pero yo sí creo que puede... Y modernizarse, sobre todo. Ahí, a ese punto. Es que lo que sucede es que me parece que Rubén Alemán estaba haciendo un buen trabajo en el campo. Lidiando con... a pesar de las circunstancias, ha hecho un trabajo grandioso. Entonces, muy bueno, por supuesto que todo siempre es mejorable, ¿verdad? Entonces, si el expresidente de la ASA puede venir a todavía mejorar y dar un plus al trabajo que ya venía realizando Rubén Alemán, en buena hora. Sí, me parece. Había hecho una labor titánica, dice. A eso iba. Yo creo que hay que reconocer que es una labor titánica porque es una institución que, ¿verdad? Y si ANDA no se moderniza, pero para modernizarse requiere de
recursos. Y eso, a ver si el nuevo presidente de ANDA nos cuenta de las desalinizadoras aquellas, sí, a ver cómo vamos con eso. El punto es que yo sí creo que hay que abrir el debate sobre cómo se resuelve la modernización del servicio del agua potable. Y hay que abrirlo y no hay que tenerle miedo. Sí, porque se necesita el incremento para mejorar porque voy a decir algo que dice, servicio a donde no voy llega. a decir algo que también otros dicen por ahí, que lo que tenemos nosotros en tema de agua, el valor es bien mínimo. Te estoy diciendo que las tarifas son desde el 94. Es bajo totalmente. Desde el 94, pero solo valoramos el agua cuando realmente la necesitamos o no la tenemos. Pero no deja de ser menos cierto que a pesar de que las tarifas no están actualizadas, no ha existido la capacidad para que la gente tenga un servicio digno y no se ha logrado llevar el agua a todos los lugares. Exactamente. Entonces, desde ahí se debe de comenzar, de abajo para arriba, de los que no tienen acceso hacia los que lo tenemos irregular. Y para el tema de la ley, vea, ¿qué entendés por servicio irregular? Es que ese es el punto. Eso no existe. Yo no tengo problema en pagar $2.94 si tengo, pero si el servicio me llega 1 hora cada 4 días, es medio complicado. Rafael, pero en el sector residencial de mejores condiciones económicas, le llega todos los días, las 24 horas, y paga 3.25, parece que es muy injusto. Un resumen concluyente del análisis que hemos hecho de ese tema. A mí lo que me parece es que sí, me mantengo en la teoría de la descoordinación y pero hay que buscar soluciones, ¿verdad? Hay que buscar soluciones porque la red de distribución de ANDA, pues ya a esta altura ya cumplió su tiempo de vida obsoleta útil. Y necesita plata, y ¿no? eso es una labor titánica, ¿verdad? Así es titánico, así desde el punto de vista de la plata que se necesita para la implementación de todos los proyectos de abastecimiento y distribución, que es la función que tiene ANDA como tal. Y que no hablamos de los alcantarillados, que ese es otro tema. El alcantarillado, que es otro tema también ahí, desafiante como tú lo decías, ¿no? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, estando siempre ubicados en el trabajo legislativo, también en esta semana se aprobaron algunos préstamos que van colocados precisamente para mejorar sistemas viales, mitigación, en este caso de zonas de alto riesgo, en fin. Pero de alguna u otra manera también esto envuelve el tema de la deuda, de recurrir a deuda, Ramón. Yo creo que el problema de atender, como decía hace un momento, buscamos resolver problemas abriendo otros problemas. Atender las necesidades de la población también exige tener una claridad de cómo en el mediano y largo plazo vamos a seguir financiando los presupuestos públicos. Y si los presupuestos públicos siguen dependiendo fundamentalmente de préstamos internacionales, realmente el camino que le podemos generar al país es un camino bastante incierto. Si aquí no se toman medidas que efectivamente tengamos ingresos por la vía de la tributación, en la que efectivamente los que deban de pagar más tengan que pagar más y que paguen lo que es justo que deban de pagar. Recordemos que el principio de la tributación es un principio más de carácter solidario. Es el mecanismo a través del cual se redistribuye la riqueza de un país para que puedan llegar beneficios a aquellos sectores menos favorecidos, con menos desarrollo económico. En este sentido, el problema fundamental de los préstamos es este endeudamiento creciente, por una parte, y el otro problema es la administración de este tipo de recursos, la poca transparencia con la que los mismos se administran. Uno nunca tiene claridad si finalmente el dinero llega a donde tenía que llegar. Sobre ese punto también creo que ese es el énfasis del abordaje de este tema, porque hay un préstamo del BCIE que también se destina, creo que son $91 millones, los cuales
estarán proyectados para el restablecimiento o reconvertir lo que fue el Zoológico Nacional en un parque recreativo en San Jacinto. También se habla de la Universidad de Tecnología en el sector de Chalatenango, que me parece interesante, más cubos, incluso también para reparación de aulas en la ENA. Como tal, ¿no? Sí, fíjate que, perdón, a mí tema de los préstamos, bueno, aparte del alto endeudamiento, que como ya lo señalaron, pero a mí este último préstamo me da una señal de alarma. ¿Sabes por qué? Porque es un préstamo que, según lo que he leído, está orientado a mantenimiento de la red vial y algún tipo de prevención, mitigación de riesgos, por derrumbes, etcétera. Pero ese es uno del resto que sumaba del Pero a lo que voy es a lo siguiente. Fíjate que normalmente uno como ciudadano dice, ok, van a hacer un préstamo y uno espera ver una obra, ¿verdad? Uno espera ver una obra construida o una remodelación o algo así, pero en el caso de la red vial, este es un préstamo que se te escapa, porque si se te escapa como agua entre las manos el dinero. ¿Por qué razón? Porque la red vial absorbe una cantidad de recursos por mantenimiento. Es decir, tú puedes reparar hoy, ir a ponerle el asfalto, lo que quieras. Y mañana está dañada por el invierno. En 3 meses, una tormenta. Es decir, eso consume. O sea, sí se justifica. Sí se justifica, pero no es un préstamo del tipo a los que estamos acostumbrados, como para decir, como el otro caso, que es la reasignación de un préstamo que ya estaba, en donde sí se ven obras nuevas, se ven, o sea, es algo que entra pues en el ojo de la gente, pero este es un préstamo prácticamente para un mantenimiento que va a estar permanentemente con o sea, que hay que hacerlo. A lo que se refiere es que está hablando de prácticamente gasto ordinario, cuando a uno le enseñan un poco de mantenimiento de orden en las finanzas, es que uno no se gasta todo o le hacen a uno un préstamo, entonces el préstamo lo convierte en un préstamo de consumo, ¿verdad? Y no lo invirtió en nada, entonces ese préstamo al final nada más son gastos, no le lleva nada productivo a uno. Lo que sucede es que sí también hay ciertas cosas positivas, porque me parece que el enfoque que se le ha dado es como complemento de la fase 2 del Plan Control Territorial, que era o se denomina oportunidades, y por eso el tema del parque y de la universidad, de partir, que es salud mental, la universidad, que es educación, pero lo que estamos hablando también es que al final del día estamos ya sobrepasando el 60% de la deuda que teníamos de 19.000 millones, que ahora es de más de 30.000 millones, entonces tiene que verse reflejado en obras que nos hagan salir del hoyo en donde estamos, especialmente económico, pero si utilizamos parte de eso, significa que estamos fondeando los gastos ordinarios del Estado a partir de préstamos que eventualmente también tenemos que pagar con intereses. Entonces, como que pareciera que la lógica final debería de ser, hagamos mejor un reajuste en el presupuesto, en donde se refleje un presupuesto más aterrizado con las posibilidades, porque realmente no se está ejecutando lo proyectado por falta de financiamiento. Mira, el tema es que hay un préstamo, por ejemplo, el del BCIE, que fue de 90 para la segunda fase del Plan Control Territorial. Lo que pasa es y ahora se destinan los otros proyectos. Vamos a ver, producción. Pero permíteme un momentito. En primer lugar, nunca hemos tenido el Plan Control Territorial, así que certeza de que para eso sea y que por eso es, no hay. No hemos tenido acceso a los contratos de los mutuos, de saber si de verdad pueden desviar fondos de una cosa a otra. Y tercero y no menos importante, ¿cómo te vas a meter a construir un tecnológico si le debes 46 millones de dólares a la Universidad de El Salvador? O sea, perdóneme, o sea, y lo peor es que se lo vas a delegar al Ministerio de Educación, un Ministerio de Educación que fracasó en el proyecto de arreglar una escuela diaria. Entonces, vea, perdón, o sea, con el debido respeto, no sé, yo todavía no logro ver el impacto real de los cubos, y se los digo con claridad. Y ya se los he dicho, no puede convertirse en los cubos como pasó con Ciudad Mujer, que solo era un contómetro de tanta gente atendida. Necesitamos ver cuánta gente le ha cambiado la realidad. Vamos a ver, Tania. No te veo convencida de ese planteamiento. No, porque es que a mí sí me parece que los efectos del Plan Control Territorial son más que claros. Si no, es que yo no dije que no fueran claros, dije que no conocemos el plan.
porque ellos lo declararon en reserva. Yo sí conozco la fase del plan. Hemos conocido el plan por los efectos. Correcto. Lo que sucede es que tendemos a generalizar en algunas personas, no digo Bessi, que el régimen de excepción es en sí la política de seguridad del Estado, pero esta lleva varias fases. El régimen es una herramienta dentro del plan control territorial. Creo que los cubos también son parte, pero no podemos ver los cubos aislados de un todo. Ahora estamos en un proyecto donde el director es el señor Alejandro Guzmán, que me parece que es el que realmente hay que fondear con recursos que le proporcionen a este señor todo lo que él quiere hacer. Si es que realmente ahí está la parte donde a veces critican. Es que la parte agresiva del Estado, sí, de meter presos y de todo eso, pero sí es una fase. Pero voy a terminar. Hay 3 fases, vaya: la prevención, la sanción y luego la supuesta resocialización que reconoce la Constitución. En esa parte de prevención se está trabajando, lo que sucede es que falta presupuesto, pero por ejemplo el señor Guzmán, me parece que su función es fundamental en ese aspecto. Si eso lo vemos sumado con los cubos, si eso lo vemos sumado con el plan de oportunidad, con la parte de oportunidades, con la parte de integración, yo creo que el plan sí se está ejecutando claramente y el beneficio lo vemos directo en la seguridad que ahora tenemos. Lo que sucede es que si nos quedamos nada más en los cubitos o nada más en el parque o nada, yo creo que es más integral que eso y creo que sí se ve el beneficio. Que la incidencia para mí de los cubos es, más allá de que lleves a niños a colorear, tendría que ser un lugar donde vos captes las nuevas inteligencias de estos niños, que es cuántos hipotes han identificado que son buenos futbolistas y ya los están moviendo. Pero puede evolucionar. ¿Cuántos hipotes? No pero ya tienen 2 años de estar. Sí. ¿Cuántos bichos son buenos en tocar instrumentos y ya le estamos dando oportunidades? ¿Cuántos hipotes ya tienen becas para estudiar? Yo creo que eso es lo que hay que aspirar. Pero, estoy de acuerdo. Pero el problema es que si vos volvés la institución un contómetro, ven, anótese aquí, va a entrar, anótese. Y lo único que estás entregando a la población de ese recurso un espacio es que antes no tenía. solo pues sí, pero estoy de acuerdo que podemos mejorarlo, pero ese es un espacio que antes no tenía la gente. El problema de que si no consiguen que esto de verdad incide en esa comunidad y te saque a la gente de esas realidades, se va a volver un programa. Por ejemplo, poder verlo también en las canchas. Antes los niños no podían salir a ninguna cancha, eran propiedad y territorio de las pandillas. Entonces ya son varias oportunidades que se les están dando que antes no tenían. Hay detalles importantes. Si uno se va a las zonas más rurales, nosotros hemos tenido una jornada de consulta sobre las problemáticas comunitarias. ¿Cómo se prioriza? Porque un parque, por ejemplo, si está bien la recreación y qué bonito un parque y lo demás, pero en el territorio, en las comunidades, los pequeños productores, por ejemplo, ahora están sufriendo los efectos del mismo agromercado. El agromercado está compitiendo con el pequeño productor y está dejando sin comida al pequeñño productor, porque el pequeño productor no está logrando vender el pepino. O sea, allí se genera una solución, pero se abre otro problema. El tema de los uniformes. El tema del segundo uniforme no solo es el segundo uniforme a los estudiantes, es las oportunidades de empleo que se generaban en las comunidades. Y ese ingreso de esas personas, de esas comunidades, le podría significar satisfacer su vida durante 3, 4, 5 meses. Es que estamos tocando el elemento cotidiano y el elemento del ingreso. Ya vamos a hablar del tema de agromercado, Rafael. Sí, pero es que lo quiero relacionar con esto. ¿Cómo priorizás? Si estás hablando que esto tiene que ver con el plan control territorial, pero si los recursos no lo estás destinando para mejorar la seguridad económica de la población, no estás trabajando en la esencia del problema de la prevención. Pero hay una definición que muy bien el equipo de producción lo planteaba, que significa el tema de la segunda fase del plan control territorial. Y cuando hablamos del parque en San Jacinto, estamos hablando de esparcimiento, recreación. Cuando hablamos de una universidad, cuando hablamos de universidad, estamos hablando de una apuesta educativa. Al hablar de cubos, hablar de pedagogía, no sé cómo se le llama, el tema de... Pero pagarle a la Universidad del Salvador los 46 millones. ¿Cómo? Páguenle a la Universidad del Salvador los 46 millones. Vamos a ver, yo lo que creo es que me pidió la palabra Tania, a ver, y luego Rafael. No, porque... Ok, Rafael. Sí, mira, yo creo que, como te decía,
el plan control territorial lo hemos conocido por sus resultados, y yo creo que sí. Ahora, es que mira, hay una idea con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, y que cuando te dicen que para hacer una cosa, pues si no has terminado al 100% de hacer otra antes, no puedes hacerlo. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en paralelo, ¿verdad? Cierto que hay deuda con la Universidad Nacional, pero yo creo que también eso no te impide o no te inhibe a crear otro tipo de espacios que paralelamente se pueden ir desarrollando. Mi opinión iba brevemente relacionado con lo que dice el licenciado Goches, y es que somos un país con tantas falencias y tantas deficiencias y tan destruido que estamos por más de 30 años, 40, que es bien difícil también tener los recursos para atenderlo todo, porque siempre decimos, lo urgente mata lo importante, porque todo es lo importante. Entonces, para uno la prioridad era la seguridad, para otros puede ser otro tema, pero cada gobierno lleva con sus prioridades, y allí es donde nos metieron primero en la seguridad. Creo que sin eso no podías trabajar lo demás, y ahora es donde comenzamos a trabajar. Algo concatenada la pregunta que plantea un televidente que dice, buenos días Ernesto, lo malo es que hacen préstamos y no sabe cómo los han utilizado, ya que toda la información la ocultan. Falta de transparencia. Volvemos otra vez, todos los programas es el mismo martillo. Estamos de acuerdo. El tema de la transparencia. En la medida que toda la información esté, nadie especula. Vamos a ver, ¿por qué los agromercados entonces, qué decías tú? Están compitiendo con el... No, es que, a ver... Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Perfecto. Te doy la palabra y abrimos otro tema que yo creo que es importante colocarlo en el contexto del análisis que estamos haciendo del programa hoy. Vamos a la pausa, volvemos, no nos cambie. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando de agromercados, tu tesis es, y quiero que Rafael, porque no sé si comparte el planteamiento que tú estás haciendo, que está afectando a microproductores. Pero yo creo que hay que dar un contexto antes, sí, Ramón, claro, porque el tema de los agromercados venía en la línea del alivio económico. Ahora el punto es... Y que han sido positivos, entiendo. Sí, pero el punto es cómo es que sigue subiendo la canasta básica. Es que el problema está ahí. ¿Por qué sigue subiendo? Mira, yo sobre eso quisiera decir una cosa. Mira, yo... pues no es que pase, digamos, todos los días monitoreando, pero sí, por lo menos los sábados en la mañana voy a monitorear, porque a comprar cosas al mercado normal, no al agromercado de Santa Tecla. Y sí he visto que ha habido cierta disminución. La pregunta es, ¿por qué no ha bajado todo lo que se supone que debería bajar? Mire, esto es una cosa muy sencilla. Porque los agromercados no son suficientemente grandes como para competir con el volumen de productos que traen los mercados tradicionales y los importadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los agromercados, bueno, primero en el mercado normal no vas a ver colas, en los agromercados sí. En el mercado normal tú puedes ir a las 7 de la mañana o puedes ir a las 5 de la tarde y ahí está el producto. En los agromercados no, porque se acaba rápido. Es decir, eso te da una dimensión de que no es suficiente todavía. Creo que en la medida en que haya más agromercados y en la medida en que vaya creciendo, pues podrá haber más competencia y los precios tenderán a equilibrarse. Pero como te repito, el problema es que los agromercados es una solución que apenas está comenzando y que no estoy seguro si va a poder competir con esos volúmenes que manejan los mercados tradicionales. Sí. Vamos a ver. La esencia... Definir más ese término que tú planteabas, Ramón. Es que, a ver, en principio la población que está haciendo uso de los agromercados lo ven positivo. Y por supuesto que ha significado una solución para alguna pequeña parte de la población. El problema de fondo es que cuando se abordó esta situación, el presidente habló que tenía una lista clara de los mayoritarios que tenían el control de los precios. Eran solo 6. Y que, exactamente. Entonces, lo que uno esperaba era que la política pública garantizara tener un mejor control de estos mayoritarios para garantizar que los precios disminuyeron. No hay crisis política en Guatemala como lo que ocurrió hace un par de meses, cuando por crisis política los precios se vieron aumentados.
No estamos en una situación de emergencia por situaciones climatológicas que estén generando un incremento, por lo menos no en las últimas semanas. Pero resulta que no teniendo estos fenómenos, no se visualiza claramente que haya un efectivo control de los precios por parte del Estado. Si bien se dice cero tasa, cero tarifa, cero impuesto, cero aranceles, pero ese cero aranceles no se ve reflejado. Entonces, si bien el agromercado puede ofrecer un producto un poco más barato, pero la señora que todos los días ha venido vendiendo en el mercado, se va a la tiendona, se va al mayorista y le sigue comprando a precio alto. Y no te puede vender. Porque también la estrategia del gobierno, acuérdate que no es el control de precios, sino generar competencia para que el mercado supuestamente... No sé dónde estará comprando el gobierno, creo que siempre se abastece en la tiendona y está subsidiando esa venta más. Es que esa es la otra pregunta, ¿de dónde se abastece el agromercado? Y eso preocupa porque habida cuenta, de nuevo estamos hablando que creo que son que la tiendona es la máxima distribuidora, la máxima central de abasto, ahí sigue llegando la gente, y si ahí no están bajando los precios, ¿por qué no entran de entrada? Y ese era el otro elemento. ¿Qué es lo que reclama la gente en el territorio? Es el hecho que el agromercado parece que genera alianzas, y se han visto mensajes que han sido claros, más mayoristas se suman como proveedores para los agromercados. El asunto es que en el territorio ese pequeño productor no tiene una alianza con el agromercado. Y si está subsidiando, ¿por qué no subsidias al pequeño productor? Y el agromercado se abastece de todo ese conjunto de pequeños productores que hay en cada territorio, le garantizas un ingreso, dinamizar la economía de la comunitaria, de los territorios, y generar un círculo armonioso. Pero es que al parecer son privados. Entiendo yo que no es el Estado el que hace la compra de todos los... No, de hecho, eso lo dijo el presidente, que el Estado no es quien esté comprando él. Imponerle al privado a dónde comprar... No sé, tendrías que entrar a estudiar el tema para ver cómo lo regulás. No, si hay algo que sucede en este país es que gobierne quien gobierne, los meros mismos de siempre, que son los millonarios, nadie los toca, porque el de las grandes cadenas sigue vendiendo como él dice, cuando él dice y como él dice, haciendo 60 días quedan, regresándole las frutas y las verduras. Que se entendía era parte de los 6. A los pequeños productores, no pagándole, y nadie lo toca. Así como estamos sufriendo, y existen tantísimas quejas por esa aerolínea que no baja los precios y la gente se sigue quejando, y aquí no hacen nada. No vaya a ser que te robes 2 gallinas, que ahí sí te zampan todo el poder de la ley. Un televidente me manda, y lastimosamente hasta ahorita veo esta pregunta, pero que tenía que ver mucho con el tema del agua. Dice: Neto, una de las deficiencias es no haber planificado hasta hoy el uso de 1.800 milímetros de lluvia que por metro cuadrado cae en El Salvador anualmente. Aquí se desperdicia muy buena. Decía es que el problema del agua no es porque no hay agua, sino el tema de potabilización. Que no hacemos nada para el agua. Pero bueno, gracias de verdad ahí al televidente que nos envía. Pero regresamos al tema del agromercado, ¿sí? Sí, la verdad es que al final del día... volvemos a recaer, como no tenemos toda la información de cómo se articula, pero lo cierto es que ya no se dijo nada que se iba a hacer con esos 6 grandes acaparadores. Estas cadenas grandes siguen vendiendo al precio que ellos dicen. No logra bajar el precio de la canasta, no se contiene el precio de la canasta básica, entonces perdóname. Mira, ahí tenemos una pregunta del público también. Buenos días, pero ¿no se supone que es el productor pequeño el que surte de los productos de los agromercados? Vale, pero imagínate que sea así, vale, digamos, confiando en que sea así. Pero el punto es el siguiente también, que si el productor pequeño está vendiendo barato, ¿verdad? Y en el mercado normal se compra a otro precio, entonces ¿quién está perdiendo? Es el productor pequeño. Siempre el último, el que pierde más es el primero de la cadena, que es el que produce, ¿verdad? Claro, pero esa es la pregunta, ¿verdad? Que digamos, entonces, si hay un desequilibrio de precios, entonces... El intermediario es el que ahí hace el negocio, y siempre parece que eso pasa casi en todos los rubros. El que en realidad está produciendo en el campo, el que se asolea, el que le tienen un pago de salario bien poco, es el que
que menos gana y el intermediario pone sus sobreprecios y todo, y cuando termina en otros sitios terminas pagando una enorme cantidad de dinero. El anuncio del presidente del incremento de números de agromercados creo que es beneficioso. Yo no pienso que está diseñado esta política para resolver el problema económico. Yo creo que es nada más un alivio para algunas personas. Habría que medir si el beneficio es mayor que estos que usted mencionaba. Estos problemas que se porque abren. al final, si beneficia a las mayorías, es como cuando nos molesta mucho el tercer carril, doble o el triple carril en las tardes y en las mañanas. Realmente nos incomoda a algunos, pero beneficia a la gran mayoría. Entonces yo creo que está pensado como un alivio. Sí. Sin embargo, el tema económico es ya de verlo más integral con todo lo demás que se está haciendo, y creo que el televidente tiene razón en lo que nos decía anteriormente, porque no lo comentamos. Una de las grandes falencias, y lo hemos dicho en este panel siempre, es la opacidad con la que se mueve todas las instituciones gubernamentales, es decir, el aparato estatal completo tiende está tendiendo a una generalización en la reserva de la información que muchas veces por ley es pública, oficiosamente pública, o pública simplemente, que eso significa que en el momento en el que yo llego a pedirla, me la tienen que dar. No es la que oficioso tiene que subir el ente según la ley de acceso a la información pública, sino que es aquella pública que si yo la llego a pedir a la institución me la tienen que dar. Pero lo que están haciendo es reservas de información con fundamentos de fraude de ley, en donde yo vengo a alegar daño a la salud de las personas o peligro en la vida de las personas que no es real. Vamos a esta pregunta. Buenos días. ¿Han visto detenidos a uno de los acaparadores? Es que ese es el punto. Ese es el punto. Yo diría que más que acaparadores son especuladores también. También. Bueno, controlan el precio. Sí, Pues controlan el precio. Sí, ellos son los que compran allá, hacen todo el especuladores, acaparadores. Sí. ¿Y de los importadores? Por eso, pero ahí es donde uno dice, pues sí, ¿dónde está el Estado? Las instituciones querían de estar pendientes. O sea, está bien, o sea, sin duda está bien el tema de los agromercados. En alguna medida, si se están subsidiando o no, también deberíamos de saberlo, ¿verdad? Porque alguien tiene que pagar eso. En algún momento no hay nada gratis en esta vida, y no hay fondos del Estado, son fondos de los contribuyentes. Entonces, ¿qué están haciendo con estos 6? Sí, porque solo los mencionamos y ya después ya no dijimos nada, ¿verdad? Entonces es como... Y la canasta básica sigue subiendo. Ahí está. Saludos al panel. Saludos al panel. Llegó el momento de crear otro ente regulador de abastecimiento. Mira, este es un tema importante. Sí, lo que pasa es que también yo creo que no es tema de crear nuevas instituciones, sino de que funcionen las que ya están, ¿verdad? No, pero sería bueno que un ente regulador como el IRA, antes no había ese problema. Sí, lo que sucede es que primero tenés que funcionar con lo que tenés y proyectarte. No había mucho ese problema, es el problema. Ahora que generó otro es otra cosa, ¿no? Pero gorgojos de los de frijoles. Sí, no. Es que una cosa es regular y otra cosa es que vos te conviertas en entidad para estar prohibido. Claro, o sea, el hecho es de que eso te provoque otra degeneración de acciones como la corrupción, ese es otro visto. Pero yo recuerdo, y creo que ustedes también, que el IRA jugó un rol importante en el mercado. Sí, lo que pasa es que el IRA, bueno, nosotros nos ponían a hacer colas a los chiquitos de la casa, ¿verdad? Porque eran colas de horas, ¿verdad? Sí. Pero las tiendas tenían una tienda IRA, me recuerdo que decían. ¿Hola? Había una leche, IRA 26. Sí, la IRA 26. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a esta pregunta que me parece que es interesante también y va un poco concatenada con la anterior. Vamos a ver. Me dicen que... Señores, buenos días. No se engañen. ¿Han visto sancionados a gente por alterar el precio de los productos? Ahí está el tema. Sí, yo creo que sí. Fíjate que la Defensoría de Protección al Consumidor... bueno. Don Catalino, alterar precios. Ajá. Pero ahí andan también con los precios arriba otra vez. No, pero se refiere a los precios de productos de los que comes todos los días. Yo sé pero que el como no, si hay multas, la Defensoría del Consumidor yo creo que es un ente muy eficiente. Lo que sucede es que le falta financiamiento para hacer más. Bueno, no he visto yo no he visto que hayan sancionado nunca Super Selectos, por ejemplo. No, pero digo porque vamos a ver, un tema bien importante acá es que el tema de la sanción viene desde quien trae ese producto
y lo revende, lo distribuye y lo Pues lo sí, coloca pero es que allá, ¿sí o no? también pasa porque el Estado esté informado. Allá tenés en Guatemala, donde compramos los productos, descansando al embajador y no agarra camino para ir a ver dónde se compran, en qué precio se compran, informa. Y para eso son, para informarle al Estado cómo están las cosas. Y luego ahí en la frontera ves cuánto pagaron y podés controlar toda la cadena. Lo que pasa es que no quieren, esa es otra cosa, pues. Es un buen planteamiento que tú haces, Rafael. Solamente para complementar el punto de Bessie, a esos en algunas ocasiones podría constituir hasta delito, no digo que precisamente en pero para que sepa la gente nada más, delitos se cometen por hacer, pero también por no hacer. A veces no nos cumplen con expectativas que tenemos como ciudadanos, no porque las leyes que hacen sean malas, sino que porque no hacen las que son buenas. Entonces, para que se entienda que no hacer también puede tener muchos cuestionamientos detrás. Ok, Rafael. Sí, yo me mantengo en que la idea del gobierno no es el control de precios y si bien es cierto, hay sanciones que podrían ser aplicadas, pero tampoco creo que sea por ahí el camino, ¿verdad? Más bien está en el hecho de poder generar una competencia que realmente equilibre el mercado, ¿verdad? Porque también si vamos a medidas de corte excesivamente intervencionista, como decíamos antes, se va supuestamente a solucionar un problema, pero se van a crear otros, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sí. Pero la verdad es que fuera y aparte de nombres, mientras vos no controles a los que de verdad son los que mandan en el mercado, los que definen los precios, los que de verdad inciden, no estamos haciendo Fíjate nada. que aquí hay un televidente que dice, mira Ernesto, está bien el tema que están tocando sobre el precio, pero aquí hubo un stop, dice el stop, un paro al tema de la energía, el precio de la energía, y sigue alta, siguen llegando recibos altos. Ah, claro. Sí, es que mira... Pero esa es una regulación del Ministerio de Economía a través de hidrocarburos. Pero te acordás que salió el presidente y dijo, un momento, eso no puede seguir haciendo. Sí, pero ¿quién te autoriza también las tarifas? El mismo Estado. Entonces como que hay que revisar la ley. Al final estás dándote cuenta que estamos hablando de agua, de energía, de comida, transporte público. Y el salario sigue sin subir. Perdón, pero este es ¿Será un problema de salario o será un problema de regulación, como dice Rafael? Este es un lío económico. Es que la canasta está más alta y el salario está igual. Acaban de cumplirse los 3 años. Es un problema económico que tiene varios síntomas. Entre que no le bajan el precio a los productos, el salario mínimo está bajo, la energía eléctrica está cara, el agua, el Estado, es un montón de síntomas. Y eso de que te doy una pastillita con agromercados para ver si medio te calmo el dolor con toda esa enfermedad compleja. Yo creo que son signos porque los podemos medir. Ok, vamos a ver, Rafael, va a ir un poco ya aterrizando, pues el tiempo se nos está yendo, ¿no? No, lo que pasa es que el grueso de la población que va al mercado enfrenta al detallista, que es el que le está vendiendo caro. Pero ese detallista no te está vendiendo caro porque le está poniendo el precio. Y muchas veces el control y las sanciones le caen al detallista, no al que le está vendiendo caro al detallista. El lío es que el presidente de manera pública se refirió a los mayoristas, quienes estaban teniendo mecanismos de control de los precios y que estaban subiendo los precios, y les advirtió, ¿sí? Les advirtió prácticamente, les amenazó que los podía hasta meter presos, si ustedes recuerdan. Sí. El problema es que no se ha visto a partir de esa fecha una acción que garantice que haya un mecanismo de control, de seguimiento y que haya tenido un efecto directo en la disminución de los precios. Aparece el agromercado, no sé si todavía, si como una estrategia o como una acción muy específica para tratar de aliviar el bolsillo de la población vendiendo productos más baratos. Sin intermediarios. Y si es subsidiado o no, pues es un tema que habría que abrirse, transparentarse también, porque eso también es clave, porque yo he señalado, si el agromercado se implementa como una estrategia en general de alivio, esto debe de vincularle con los que van a ser los proveedores y quienes van a ser los principales proveedores de estos agromercados, de manera tal que si hay un subsidio, ese subsidio llegue a los pequeños productores, porque allí es donde tenemos que ir fortaleciendo. Siempre hemos señalado, la agricultura
en la mayoría de los países requiere de los subsidios del Estado para que se pueda sostener. Eso es así, y en el país no debe de ser de otra manera. El problema es si hay o no una apuesta estratégica también al desarrollo de la agricultura. Por cierto, lo que estás planteando va un poco relacionado con eso. Ernesto, buenos días. El gobierno tiene que reactivar el agro, dice, para que dejemos de estar dependiendo de otros países. Dios quiera que no llegue el día en que los países que nos abastecen cierren su frontera. Hasta entonces se darán cuenta lo importante que es el agro. Ya nos pasó. No sé qué ya nos pasó cuando la crisis política de Guatemala. Ya nos pasó. Ok, reflexiones yo voy a cerrar porque la vez anterior o hace algunos programas recordamos nosotros que ya había una figura de agente encubierto, una especie de agente encubierto en la Defensoría del Consumidor que estaba ya incluso metido en los mercados grandes como la tiendona, y se habían identificado que... Bueno, la queja tenía la gente que cuando llegaba el agente encubierto y se les ponía las sanciones a estos vendedores que incrementaban los precios, es que cuando ya se iban, seguían con el precio alto. Entonces, quizás hace falta una sanción más grande, porque sí, el Estado me parece que está haciendo, incluso se han identificado a través de esta nueva figura personas que están evadiendo impuestos. Entonces me parece que es como una línea de trabajo coordinado interinstitucional en donde incluso se están recopilando impuestos que antes no se cobraban en esos productores, porque en el mercado informal, especialmente ahí en la tiendona, sabemos que hay gente que percibe ingresos de verdad bastante grandes y que no declaran impuestos, no son comerciantes ambulantes, no son cualquiera. De ahí han salido personas grandes evasoras, no digo que todas, pero esa figura del agente encubierto que está utilizando la Defensoría me parece que es un factor importante que lo podemos considerar aunado a todo el tema del yo insisto que si el Estado quisiera actuar ya lo hubiera hecho, porque eso de saber quién es el zar que compra todo el tomate o toda la papa ya lo saben. No lo hacen porque no quieren. Así es. Entonces, ¿verdad? Y además saber quiénes son los verdaderos intermediarios aquí que controlan el precio de la cadena, de traer el producto y introducirlo, ya saben quiénes son. Entonces aquí falta la decisión política de actuar. Ok, Rafael, conclusiones. Sí, mira, yo... ¿Y recomendaciones? Vale, con el tema de la reactivación del agro, mira, yo una cosa, esto te lo digo, ya lo he dicho antes, nadie de este gobierno o de los gobiernos anteriores te lo va a decir con claridad, pero a mí me parece que la apuesta no va por el lado de reactivar la agricultura. La agricultura tiene décadas, bueno, desde la guerra, ¿verdad? Y luego otros gobiernos, los gobiernos de Arena que apartaron ese tema. La agricultura tiene décadas de venir en una decadencia y me parece que no es esa la apuesta, ¿verdad? Yo creo que... es cierto, hay un riesgo de que los países a los que les compramos cierren las fronteras, pero yo creo que es una situación bastante improbable. Me parece que no va a ir por ahí y sin embargo tenemos el problema de los intermediarios, los importadores, que de alguna manera manipulan los precios. Pero entonces, mira, mi recomendación es muy sencillo: cáiganles con los impuestos a esta gente, ¿verdad? Porque ellos obtienen ganancias de ahí. Entonces, impuestos a la ganancia, eso se puede controlar. Entonces, yo creo que por ahí, más que por el hecho de sanciones o detenciones, va a ir por el hecho de, bueno, ustedes son importadores, ustedes sacan ganancias, muchas veces antojadizas, por decir, le subimos, le duplicamos el precio, lo que sea. Bueno, cóbrenles impuestos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí puede ir un camino de solución. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo quiero de manera muy puntual recalcar que cada uno de los panelistas invitados a este programa es responsable de emitir los conceptos y las opiniones de los temas que abordamos. En este caso eximo muy particularmente el medio de comunicación, a este servidor, al comité editorial, de conformidad a los principios básicos que desde luego sostienen nuestra labor periodística, que es la de ser responsable, teniendo el canon de ética, para poder llevarles a ustedes los análisis pertinentes que cada uno de ellos expresa. Así es que hago esta aclaración para que sepamos que este es un medio de comunicación. Este servidor, la dirección, la junta directiva, todos
a base de la responsabilidad de promover una libertad de expresión responsable como tal. Bueno, yo aprovechando esta frase que acabas de decir y reconociéndole a Tania, que siempre ha dicho que hay buenos jueces en este país, aunque yo generalizo, quiero mandarle un gran saludo al juzgado de dulce nombre de María, quien ha hecho un hito histórico de pasar a vista pública el caso de los 4 periodistas holandeses, y van a comparecer José Guillermo García Prieto, Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes, exmilitares, otrora poderosos, van a dar cuenta del asesinato de estos 4 periodistas. Parte de la historia de la gracias. En buena hora, porque el tiempo se me fue, son las 8 la alcaldía de San Salvador no ha pasado por la basura. Necesitamos, ¿sí? Bueno, ahí está. Servicio irregular. Gracias. Pulso Ciudadano, esta noche no se lo pierda con Julio Valdivieso, tendrá un interesante tema en la cual van a ser desde luego abordados a las 8 de la noche por Canal 21, a las 9 por Canal 19. Estarán como invitado a Andrés Espinosa y también Nelson Flores. No se lo pierda con Julio Valdivieso esta noche, 8. Gracias, Rafael. Gracias también a ti, Ramón. Gracias, Bessie. Gracias, Tania. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.